Vamos con el misterio, furia y pesadumbre, el cual es uno de los misterios más difíciles que está actualmente. En mi caso yo tengo el primer tomo desbloqueado, que es pieza del pasado. Para desbloquear ese misterio tendremos que hacer primero una misión diaria que está en Laberinto de Fantasía P4. Vendrá siendo esta diaria de Elixir. Al hacer esta diaria de Elixir te desbloquea una petición. Esta petición en el cual tendrás que matar la cantidad de 4000 bichos en refugio de espada P2. Una vez que tú hayas terminado la petición de matar 4000 bichos en refugio de espada P2, se te desbloqueará el misterio. El misterio acá nos dice en el primer tomo: reunir la sangre fuerte de la plaga. Así que tendremos que hablar con el oficial del castillo de Saúl. Vendrá siendo este que está acá. Vamos a hablar con él a ver qué nos dice. Pero tendré que averiguar si hay algún oficial en Castillo de Saúl que sepa dónde se encuentra. Tenemos que ir a Castillo de Vision, residente NPC. No te esperemos acá, aquí está la parte de misterio con quien tenemos que hablar. Vamos a ir hasta allá. Como están viendo, no deja TP directamente. Tendremos que ir acá al pabellón de dragón de Castillo de Vision y hablaremos con Tanju. Vamos a hablar con Tanju a ver qué nos dice acá. Manda un saludo y se nos bloqueó la próxima pista. Vamos a ver qué nos dice acá. Ok, por lo que veo hay que eliminar algunos bichos en Laberinto de Fantasía P4. Según nos dice acá, vamos allá a buscar esos espinas de tentáculo. Vale, como están viendo aquí no está contando las espinas de tentáculo, pero no es la cantidad de bichos. Aparentemente es algo que va dropeando random. Así que aquí vamos a tardar un poco en hacer esta parte. Así que vamos a conseguir esos tentáculos para completar esta pista del misterio. Una vez que hayamos recogido los 350 tentáculos, tendremos que ir al servidor de dominación para hablar con Yeo Xiong. Les recuerdo que el servidor de dominación es por horario. Vamos acá, como están viendo tendremos diferentes turnos. Entonces en lo que entra a dominación hablaremos con el NPC para continuar con la próxima pista del misterio. Ok, una vez que estamos en el servidor de dominación hablamos con el NPC Jeong Seong. Hablamos con él, ok. Y se nos va a abrir esta animación. Vendría siendo justo. Vendría siendo creo que la imagen de pergamino, si mal no recuerdo. Es una animación acá, vamos a esperar a que termine aquí. Ok, aquí nos mostró algunos bosses. Ok. Perfecto. Hemos desbloqueado la siguiente pista. Vamos a ver. El último escondite del celestianismo. Primero tendré que preguntar al escuadrón de conquista de Valle Oculto de Dragón Negro. Creo que vinieron en el pueblo de dominación. Ok, para parte de este misterio tendremos que ir a Valle Oculto de Dragón Negro. Y como están viendo allá está como una cueva. Y nos vamos hasta allá. Vamos a ver qué nos dice aquí. Y tendremos que agarrar esto que está acá. Vamos a agarrarlo acá. Vale, como también se nos desbloqueó la próxima pista. Vamos a ver qué nos dice acá. Encontré un libro de hechizo en lugar de un talismán de brujería celestial. Llevémoslo al gran veterano y probablemente encontremos algo. Vamos. Ok, tendremos que regresar con el NPC que hablamos inicialmente en dominación. Acá nos muestra la parte del pergamino, así que vamos allá. Ok, hablamos con el NPC Xiao Xiong. Vamos a hablar con él. Y se nos bloqueó la próxima pista. Vamos a ver qué nos dice acá. Primero vayamos al desierto de fantasía y hablemos con el veterano celestial. Entonces tendremos que regresar al servidor a la parte de desierto de fantasía para hablar con este NPC. Hoy tendremos que hablar con el NPC Mu Jeonji. Vamos a hablar con él a ver qué nos dice. Ok. Y desbloqueamos la próxima pista. Tengo que buscar y destruir la primera marca, pero... Marca, ¿qué es esto? Necesitamos información. Primero tendré que buscar las personas despachadas por el veterano celestial. Vayamos a la celda del cañón. Ok, para esta parte de misterio tendremos que hablar con el NPC Juncho, en el cual nos dice que averigüe la hora de la tierra súbita. Ocurre cada hora 10 minutos en la zona de Sabu, cada hora y 25 en los pasajes secretos de Laberinto de Sabu y cada hora y 40 minutos en zona de dominación. Entonces, como están viendo, acá no apareció, pero este vendría siendo uno de los respawn. Esto va rotando, ¿qué significa? Que por ejemplo si no sale acá hay que ir revisando en el próximo spot, que vendrá siendo en el pasaje secreto de Sabu 1-1. Pero igualmente, o sea, puede ser que usted le salga acá. Para llegar hasta acá yo les recomendaría tepearse a el boss que está por acá y tendría que subir más. Me va a regresar por acá para que ustedes vean cómo sería el vuelo. Voy por acá. O sea, este vendría siendo el primer spot donde sale ese monolito que hay que agarrar. O sea, no es tan complicado subir, o sea, tiene que subir como por acá arriba, como están viendo acá.
aquí le diría que suba por acá arriba, o sea, no es tan complicado. Y de acá lo que hace es pegar un vuelo desde aquí y nos vamos hasta acá. O sea, te vendría siendo el primer spot. En mi caso, como lo vieron, o sea, no salió, o sea, no está acá. Entonces, si no sale acá, usted puede volver dentro de una hora nuevamente. Igual voy a verificar el próximo spot en donde sale, que vendría siendo en pasaje secreto del laberinto Sabu 1-1. Estamos en la segunda ubicación donde debería salir este monolito que debemos agarrar. En este caso tampoco ha salido, pero este vendría siendo la segunda ubicación en el pasaje secreto 1-1. La ubicación de Sabu, la verdad, la estuve buscando como 10 minutos. Además, estuve investigando por muchos, pero muchos lados. Y la verdad, como que al menos actualmente nadie ha descubierto la ubicación del monolito que sale en Sabu. Así que tendremos que estar vigilando las dos referencias que comenté anteriormente. Igual, si usted conoce esa ubicación donde sale el monolito en Pueblo de Sabu, déjenme en los comentarios, porque como les dije, estuve buscándola ya por un buen rato, varias veces, y no la he conseguido. Bueno, mi gente, después de andar como 2 días buscando esto, al fin lo conseguimos. O sea, este salió justo a la hora que hice, los primeros 10 minutos. La verdad, amigos, llevo rato buscando entre este spot y el que había mencionado acá. Yo creo que esto es algo que sale muy random, así que la única recomendación que le puedo dar acá es que venga cada hora en los dos spots que comenté, ya sea acá o en pasaje secreto 1-1. Así que vamos a agarrar esto para continuar con el misterio. Como está viendo acá, se nos desbloqueó la próxima pista del misterio. Vamos a ver qué nos dice acá. Encontré la primera marca y ahora tendré que encontrar la segunda marca. Ok, si volvemos a hablar con los residentes que están acá. Ok, si hablamos con el NPC Xiosoan, acá mismo nos dice que la segunda marca fue en el laberinto de Sabu P1, el pasaje secreto 1-2 y el valle oculto de dragón negro. Ve a una de ellas. Acá nos dirá que sale en Tierra Sabu cada 25 minutos en pasaje secreto y cada 40 minutos en dominación. Uno de los puntos que sale este monolito vendría siendo en laberinto de Sabu. Nos tepeamos al oratorio, que ya acabo de encontrar el monolito que hay que agarrar ahí. Y nos vamos al cuadradito este que está acá. Vendrá siendo ahí. Vamos a llegar rápido hasta allá. Vendrá siendo el primero. Este sale lo primero de 10 a 20 minutos de la primera hora. Vamos a agarrar este monolito que está acá. Y como están viendo, se nos desbloqueó la próxima pista del misterio. Luego, este monolito, si no está acá, lo vas a conseguir también en el pasaje secreto 1-2. También vendría siendo otra opción. Los horarios se mantienen, o sea, vendría siendo el mismo horario que el anterior. Sería de las 25 a 35. Y el último estaría en el servidor de dominación en Valle de Dragón Negro P1. En mi caso tuve suerte y lo conseguí acá en laberinto Sabu P1, en el cuadrito este que está acá. Así que vamos a ver qué lo dice la próxima pista del misterio. Solo te queda la tercera. Podré tener la plaga, así sea por un instante. Vayamos a buscar. Ok, vamos a buscar el próximo monolito. Ok, en esta parte del misterio, el primer spot vendría siendo en Cueva de Cañón de 10 a 20 minutos. El segundo spot en pasaje secreto 1-3 vendría siendo el segundo spot. Saldría por los laterales, que este va a ser desde la hora 25 hasta la hora y 35. Y el último spot vendría siendo en Valle de Dragón Negro. Yo en mi caso trataré de buscar el monolito en estos spots y se lo estaré mostrando acá. Acá acabamos de conseguir el ítem de la pista. Como están viendo, sale en el pasaje secreto 1-3 del minuto 25 al minuto 35. En este caso vamos a agarrarlo acá para que nos cuente. Y como están viendo, nos desbloqueó esta parte del misterio. Quiero comentarles que también sale en Cueva de Cañón. Vendría siendo por este spot más o menos acá, para que sepan. Y también sale en Valle de Dragón Negro P3. La verdad no sé la ubicación es exactamente, pero bueno, acá acabamos de conseguir ya la pista de misterio. Entonces vamos con la pista 11. En fin, tendré que hacerle saber al veterano celestial del este que eliminé todas las marcas. El veterano celestial del norte está acá, como están viendo acá, en Desierto de Fantasía. Vamos allá. Como están viendo, hablaremos con este NPC que se llama Muyeyeo. Hablamos con él y se nos estará bloqueando la próxima pista. Vamos a ver qué nos dice acá. Ok, para esta parte del misterio tendremos que eliminar 1500 bichos en refugio de espada Elite P2. Tendremos que tepear al boss verde, que es donde cuenta esto, y mataremos a Capo TVA. Aquí tendremos que matar la cantidad de 1500 bichos. Así que
vamos a ello. Una vez que hayamos matado los 1500 bichos en refugio de espada Elite P2, tendremos que ir a la parte del desierto de fantasía y regresar con el mismo NPC que hablamos, que es Mu Yoyeon. Vamos a hablar con él. Aquí se nos bloquea la próxima pista y veamos qué nos dice. Nos dice que tendremos que ir primero al castillo de Sabu. Tenemos que hablar con Hayun. Ok, tendremos que ir nuevamente a zona de Sabu, castillo de Sabu. Vendría siendo esta la ubicación. Y en mi caso me va a tepear a este NPC directamente. Como está viendo, este vendría siendo el Hayun y vamos a hablar con él. Ok, aquí se nos bloquea la próxima pista, 14-16. Veamos qué nos dice. Dicen que su escondite está en alguna parte del laberinto de fantasía P3. Será mejor ir allá para buscar información de sus líderes y reportar a Hayan Jun. Ok, ya le voy a mostrar qué es lo que hay que hacer acá. Si nos vamos primero al NPC de Genio G, tendremos que fabricar este ítem que está acá. Este ítem tendremos que farmear todas estas partes que está acá para fabricar este ítem. Le comento que esto hace algo pero muy complicado, según me han comentado, porque el draw es demasiado bajo. Tendremos que ir primero a laberinto de fantasía P3. Nos tepeamos acá hacia el oratorio. Tenemos que ir hacia por esta zona. Vamos a esta acá y tendremos esta parte acá que se llama el misterio. Vamos a entrar aquí. Una vez dentro del pasaje hay un respawn en los bichos. Vendría siendo por acá, por acá, por acá. Según la información que he preguntado, el respawn de los bichos es muy aleatorio. O sea, puede ser que aparezca acá los bichos, acá, acá. No tengo una certeza de cuánto es el tiempo de rotación, así que eliminaremos los bichos y le iré explicando cómo se hace esta pista. Como están viendo, después de hora y media matando bichos, al menos en este spawn, ya vengo matando en otro spawn. Este vendrá siendo uno de los jefes, el cual hay que, como le dije, o sea, ponerse a matar bichos. Este nos estaría dando uno de los ítems que necesitamos para fabricar lo que vamos a entregar. Vamos a matar para que ustedes vean. La verdad no es tan duro, pero él respawnea de la nada. O sea, tienes que ponerte a matar full bicho. Así que aquí se va a perder bastante tiempo haciendo esta parte. Entonces, vamos a ver si cae y... punto por morir. Como están viendo, aquí nos dropeó uno de los ítems. O sea, ese es uno de los 3 ítems. Llevo aproximadamente ya en el pasaje unas 5 horas. La verdad, en el pasaje anterior vendría siendo esto, no me dropeó nada. Actualmente estoy en este. Y la rotación que he visto, al menos cuando cambié pasaje e ingresé a uno y a otro, fue de 2 horas. Actualmente estoy viendo a ver cuánto tiempo sería el tiempo exacto. Se lo estaré diciendo más adelante. Acá acaban de hacer el otro boss, vamos a eliminarlo. Haciendo este de acá, ok. Y como están viendo, nos dio este fragmento de acá. Vendrá siendo en este mapa acá. Así que actualmente nos faltaría solo uno más de esto. Y en el respawn que pasó acá, pasaron aproximadamente unos 18 minutos. Oye, en esta parte justamente estaba en directo y salió el último boss. Este boss me dropeó el último fragmento, que es el del misterio. O sea, quiero comentarle que esta parte solamente sale en los laterales. Igual te estaré dejando en la descripción y en mensaje fijado las ubicaciones de todos los mapas de este misterio. Acá estaré mostrando el tiempo que tardó de respawn. Fue aproximadamente 45 minutos matando ese pasaje. Entonces podríamos decir que el tiempo aproximado yo perdí en esta parte de farmeando los ítems aproximadamente unas 7 a 9 horas, estimo yo. Una vez que estamos acá, tendremos que fabricar el ítem. Este vendría siendo el ítem. Este ítem que está acá nos estará consumiendo la cantidad de 400.000 de cobre y 200k de acero oscuro. Así que procederemos a fabricar el ítem que está acá. Ok, una vez que el ítem está fabricado, sería disfrazador de orden escrita. Tendremos que entregárselo a el NPC Hawan Yu. Hablamos con él. Ok, se nos estará bloqueando la última pista, en el cual tendremos que nuevamente regresar al servidor de dominación para completar esta pista. Vamos al servidor de dominación y como están viendo acá nos sale el punto directo en el cual tenemos que hablar con el NPC. Hablamos con el NPC Yen Xiaoshen y estamos completando la última pista. Y como están viendo acá, hemos finalizado la última pista del misterio. Acá reclamamos nuestra recompensa. Al finalizar esta pista se nos bloqueó esta petición. Esta petición se nos habrá bloqueado para el próximo tomo del misterio. Así que esté pendiente del canal para los próximos tomos del misterio. Como siempre digo, nos vemos pronto y bye bye chicos.